선상에 계시는 사랑하는 당의자님을 대신하여 3대대 대대교구장이신 이미영 목사님께서 지혜의 세 En lugar de 번째 pastor principal, 지식, pastora 지혜, Myung Lee 명철이라는 predicará el sermón 제목으로 titulado 말씀 Sabiduría, 증거해 Prudencia 주시겠습니다. y Conocimiento. 샬롬 성가대 찬양과 Muchas gracias al coro Shalom y a la 니시 orquesta Nisi por su alabanza. 손영락 También 이용우 gracias a hermano Sonyeongnak 글로리아 Iyongu 워시팀 특송에 y al 감사드립니다. equipo de danza de Gloria por su alabanza especial. 만민 매거진으로 Gracias a 수고해 Kana 주신 SN por el GCN Manmin 방송에도 Magazine. 감사드립니다. 최종태 장로님 간증을 들으시면서 잘하고 있다고 mirando el testimonio de 생각했지만 anciano 목자님의 Choi 터치를 Jong-tae, 통해서 어떤 것을 버려야 되는지 깨달았고 또 내가 노력하고 Anciano 내가 Choi 열심히 Jong-tae 할 때는 안 pensaba 되는 que 것이 estaba 당장의 haciendo muy 근본의 bien 소리로 la palabra de 변화되었다는 Dios Padre. 간증을 Él no se 들으셨습니다. podía 이런 사람 한 darse 사람도 cuenta 내가 하는 것이 de su 아니라 enfado, 아버지의 de su 사랑, enfado y 목자님의 사랑을 maldad. 마음에 새기시고 Pero gracias 버리는 al 것도 tacto de pastor 변화되는 principal 것도 내 cambió. 간절한 Y 노력도 así, para 목자의 cambiar, 공간 안에 y 함께 nosotros 하시는 debemos 여러분들 estar en 되시기 medio del 바랍니다. espacio de pastor principal. 해외 출장팀 귀국 보고입니다. El 네팔, equipo 인도, misionero por 홍콩, Nepal, 대만 선교 India, 출장팀이 Hong Kong, 귀국하였습니다. Taiwan han 출장자는 vuelto bien. 강사 이서 Pastora 목사님, Hee-sun Lee y equipo de poder masculino 권치은 y hermano Won Si-eun 형제, y diácono Choi 최정순 Jong-sun. 집사 등총 Totalmente 9 9명이었으며 miembros 출장 han 기간은 venido. 2015년 11월 10일 화요일부터 24일 Tuvo 화요일까지 viaje misionero 14박 por 15일이었습니다. 15 días, desde 10 hasta 24 de noviembre de este año. Muchas gracias por su trabajo. 잠언 3장 13절에서 Proverbio capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La Biblia dice: los benditos que tienen sabiduría e inteligencia y prudencia. Aquí sabiduría significa una utilización de conocimiento en la buena manera. Nosotros escribimos la información en nuestra cabeza con sentimiento. Por ejemplo, cuando asistimos en el servicio de adoración, por lo menos podemos oír el sermón por una hora, pero no podemos recordar todo. Algunos miembros no pueden recordar nada porque aunque estaba en el servicio, pero no podían recordar ningún contenido del sermón porque oía con pensamiento ocioso y eso no pudieron grabar en su cabeza con sentimiento. Si realmente amamos a Dios Padre, nosotros oiremos el sermón con amor y con fe, entonces y recibiremos la gracia a través del sermón y grabaremos esta gracia en nuestro corazón con sentimiento. Y eso no olvidaremos el contenido del sermón. Por lo que la sabiduría es utilizar el conocimiento y experiencia en nuestra vida. Es la sabiduría buena. En el mundo, no creyentes también dice sobre la sabiduría, pero en el mundo hay sabiduría de mala sabiduría y buena sabiduría. Pero hoy solamente quiero decir de buena sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios. Por ejemplo, si tenemos hierro o acero, nosotros tenemos conocimiento de utilizar este hierro. Con esta buena meta nosotros podemos utilizar bien este hierro y acero. Así, la sabiduría es muy útil en nuestra vida real para hacer alguna cosa y para vivir en este mundo. Pero hay gran diferencia entre conocimiento y la sabiduría. Y la prudencia es conocer el camino. Por ejemplo, supongamos que ahora vayamos a la ciudad Busan, que está muy lejos de ciudad Seúl, donde estamos ahora. Hay varias maneras de ir a aquella ciudad: autobús o avión y coche y tren, etcétera, etcétera. Depende de la situación y depende de la urgencia. Nosotros podemos usar varias maneras. También, y considerando las tarifas, nosotros podemos decidir la manera de ir. Depende de la situación y nosotros debemos elegir alguna manera. A veces avión, a veces tren, a veces coche.
또한 도착해서는 무엇을 타고 어느 길로 어디를 가서 Y así 빨리 nosotros 들어갈 수 podemos 있는가 등 decidir 이런 cuando 것들이 sabemos 밝히 아는 claramente 것을 명철이라고 las 합니다. opciones. 요즘에는 핸드폰 Es decir, 어플에 esta es la prudencia. 그렇게 Es decir, prudencia es conocer bien el camino para hacer algo. Normalmente, la mayoría de nosotros hoy en día tenemos el teléfono móvil, inteligencia, por lo que podemos usar varias aplicaciones y podemos buscar la información de tráfico. A propósito, y hay gran diferencia entre conocimiento y la sabiduría y prudencia. Cuando tenemos la prudencia, nosotros podemos conocer exactamente y muy claramente cómo podemos hacer. Es decir, la prudencia es como fórmula matemática. Hoy quiero decir sobre la relación entre conocimiento y sabiduría y luego yo diré sobre la relación entre sabiduría y prudencia. Primero quiero decir sobre conocimiento. Hermanos, cuando tenemos la sabiduría celestial podemos usar nuestro conocimiento muy bien. La sabiduría es como aceite de alimento, que eso es muy precioso, muy útil. Pero aunque tengamos mucha sabiduría y prudencia, pero si no tenemos conocimiento, entonces no tiene sentido. Es decir, sería mejor si tengamos la sabiduría y prudencia, pero para utilizar bien nuestra sabiduría y conocimiento, básicamente debemos tener un conocimiento. Por ejemplo, algunos miembros saben muy bien el conocimiento de la Biblia, saben muy bien de la Biblia y la palabra de Dios Padre, pero no tiene prudencia y sabiduría. Y algunos tienen gran sabiduría y prudencia, pero no saben, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos darnos cuenta de la importancia de sabiduría y conocimiento y prudencia, y eso debemos orar para tomarlos. Por ejemplo, los enfermos quieren recibir la oración y respuesta y sanidad divina. Entonces, el pastor principal siempre dice que ellos deberían oír la palabra del mensaje de la cruz, porque en el mensaje de la cruz nosotros podemos entender por qué nuestro Señor es nuestro Salvador y por qué Jesús murió y fue crucificado y por qué llevó la corona de espinas, por qué fue esclavado en la cruz, por qué nosotros recibimos la sanidad divina cuando creemos. Es decir, el mensaje de la cruz es un básico conocimiento de la Biblia. Sin conocer estos, sería muy difícil de recibir la sanidad divina. Dios Padre quiere dar la sanidad divina. De parte de Dios siempre quiere dar la respuesta, pero por causa de la falta de conocimiento de la Biblia, lamentablemente algunos nuevos creyentes no pueden orar, no pueden tener la fe, por lo que no pueden recibir la sanidad divina ni respuesta. Nosotros debemos entender por qué nuestro Señor es nuestro Salvador. Y eso porque nosotros nos arrepentirnos para recibir el perdón y salvación y recibir la respuesta. Cuando tiene este tipo de conocimiento, puede recibir la respuesta. Hace un mes, unos esposos que tienen más de 70 años se registraron nuevamente en nuestra iglesia. Solamente hasta ahora han asistido un mes a nuestra iglesia, pero habla mucho la palabra del pastor principal. Ellos siempre quieren oír el mensaje del pastor principal por teléfono móvil y también leen ardientemente la Biblia. Un día yo visité su casa. Ellos me confesaron diciendo, estamos tan felices porque ahora nosotros conocemos al pastor principal y aunque nosotros no asistimos por muchos años a la iglesia, pero estamos tan felices porque ahora conocemos la palabra de la santidad. Además, y por la sangre preciosa y por el amor del Señor Jesucristo, recibimos la salvación. Antes ellos no entendieron no entendieron la diferencia entre Jesús y Jesucristo, pero gracias al mensaje de la cruz y esta palabra ellos pueden entender la diferencia entre Jesús y Jesucristo. Es decir, aunque ellos tienen más de 70 años, pero por la palabra ellos recibieron la sanidad divina y tienen fe, está orando con felicidad y gozo en la reunión de Daniel. No ausente en
en varios servicios. 전도를 할 때도 무엇을 어떻게 전도해야 할지를 Para 알고 evangelizar 전해야 también, 합니다. nosotros debemos tener 사람에게 el 무엇을 conocimiento. 심어주고 무엇을 전해서 ¿Qué debemos 믿음을 심어주고 sembrar? 응답받을 수 ¿Cómo 있게 podemos dar la 할지에 fe a 대해서 otros? 자세히 알고 전도해야 ¿Cómo 합니다. guiar 이런 a 것이 otros? 지식이고 지식에다 지혜를 Para estos 더해주며 debemos tener 명철을 el conocimiento. 더해서 역사가 Cuando tenemos el 일어나는 conocimiento, 지식, 지혜, podemos 명철, usar 이 nuestra 삼각 sabiduría y 관계에 prudencia. 대해서 Eso debemos 설명드리겠습니다. entender la 구분하기 relación 모르는 triangulares 아이에게 entre 나누기 sabiduría y 해봐라, conocimiento y 곱하기 해봐라 prudencia. 한다면 Si 할 no 수 없을 sabemos 것입니다. las tablas de 처음에는 multiplicar, 가장 기본적인 entonces 숫자 no podemos 1, 2, 3, 4를 calcular 쓰고 nada. 그 다음에는 Para 더하기, aprender 빼기를 la 배웁니다. matemática, 그리고 nosotros debemos aprender desde el número 1, 2, 3. La palabra de Dios no puede hacer nada con su sabiduría y prudencia. Eso primeramente, usted debe tener el conocimiento de la palabra de Dios. 조금 배운 사람과 많이 배운 사람이 있는데 Supongamos que hay dos hombres. Un hombre recibió gran educación y otro hombre no recibió buena educación. 선의 지혜란 선이란 하나님의 말씀을 무장하는 만큼 지식이 되어지는 것입니다. Supongamos que ambos tienen misma sabiduría, entonces los educados bien y pueden utilizar bien su sabiduría porque tienen suficiente conocimiento. Supongamos que hay dos niños, ellos tienen el mismo consciente intelectual. Dos niños pueden hacer, resolver, acertar la cuestión matemática, pero un niño aprendió la matemática en la escuela primaria, pero otro niño no. Para contar algunas cajas, el niño que aprendía en la escuela primaria puede utilizar las tablas de multiplicar y puede contar tan fácilmente porque ella aprendió esa fórmula matemática en la escuela primaria. Pero el niño que no podía aprender en la escuela primaria, aunque tenía misma consciente intelectual, él no pudo calcular matemáticamente y eso creo que debería contar uno por una. Es decir, un niño puede usar su sabiduría y prudencia gracias a su conocimiento, pero otro niño no podía hacer así porque no tiene conocimiento suficiente. Aquí, conocimiento no significa simplemente, es decir, aunque tenemos conocimiento y sobre Biblia y sobre palabra de Dios Padre, nosotros no podemos decir que tengamos el conocimiento suficientemente. Conocimiento significa nosotros debemos cultivar nuestra palabra de Dios Padre en nuestro corazón. Es decir, no solo un conocimiento simple en nuestra cabeza, porque este conocimiento simple no tiene nada que ver con Dios Padre. Para utilizar con nuestra sabiduría y prudencia este conocimiento, nosotros debemos cultivar nuestro corazón. Por lo que la sabiduría que es de lo alto es la pura. Pura. Dios Padre dice en la Biblia. Si amontonamos el conocimiento simple en nuestra cabeza, entonces no podemos recibir la prudencia y sabiduría de parte de Dios Padre. Porque la sabiduría de lo alto es pura. Y eso, cuando aprendemos algún conocimiento de la palabra de Dios Padre, debemos aplicar nuestra vida y cultivar nuestro corazón. Cuando hacemos así, podemos recibir la sabiduría y prudencia. Algunos pastores predican muy bien gracias al conocimiento de la Biblia, pero ellos no pueden mostrar la señal y prodigio, poder de Dios Padre, porque ellos no podían cultivar su corazón, no obedecían a la palabra de Dios Padre. Para recibir la respuesta y para ser reconocido por Dios, nosotros debemos obedecer después de tener el conocimiento de la Biblia. Cuando seamos reconocidos por Dios, Dios Padre nos dará la sabiduría y prudencia y gracias a esto nosotros podemos mostrar la señal y prodigio como pastor principal. En nuestra iglesia nosotros hemos visto el poder y señal y prodigio a través del pastor principal porque en nuestra iglesia nosotros no tenemos simplemente el conocimiento de la Biblia, sino tratamos de
obedecer y poner por obra en nuestra vida. Entonces, ¿cómo era nuestro Señor Jesucristo? Jesús era la bondad misma y amor mismo. Y naturalmente, Él tuvo la sabiduría celestial. Desde el nacimiento, Él también aprendió la ley de Moisés y tuvo tener el conocimiento. Y luego pudo usar este conocimiento con su sabiduría celestial y prudencia. Eso pudo entender profundamente de todas las cosas del mundo. 지혜로운 지식이 활용하는 예를 한 가지 더 말씀드리면 한 구역장으로 어떤 질문을 했을 Supongamos que un miembro del grupo preguntó a su líder, entonces ese líder puede responder bien cuando tiene la sabiduría, usando su conocimiento. Por ejemplo, algún miembro puede preguntar, líder, ¿cómo yo puedo recibir la respuesta a mi oración? Entonces, para responder así, este líder debe recordar bien el contenido del sermón sobre la oración. Y si puede enseñar bien, entonces su miembro puede recibir la respuesta gracias a esa consulta. Esta es la utilización de conocimiento. El segundo quiero decir sobre la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y así, entender el resultado de guardar la ley es la sabiduría. Si no puede darse cuenta de esto, entonces sería como un niño tan tonto. Anciano Chejong-tae pensaba que estaba haciendo muy bien y pensaba que estaba sirviendo a otros, pero Pastor Principal dijo no. Después de oír este tacto de Pastor Principal, él se dio por vencido. Gracias a esta reprensión, él pudo cambiar. Cuando él se arrodilló ante Pastor Principal preguntó a este anciano, ¿cómo pudiste darte cuenta? Es decir, ¿quién enseñaba a ti? ¿O te daste cuenta por ti mismo? Y el anciano Chejong-tae dijo, me di cuenta por mí mismo. Y luego Pastor Principal oró por él. Nosotros también, cuando oímos ese mensaje de la sabiduría, debemos darnos cuenta de nosotros mismos. ¿Por qué me obliga tanto? ¿Por qué tengo que aprender mucho? Algunos niños siempre viven con este rencor y resentimiento. Esta es la respuesta, esta es la responsabilidad y culpa de sus padres, porque cuando los padres enseñan a sus niños, deben hacer a sus hijos sentir la felicidad de aprender. Pero algunos padres siempre obligan y enseñan con a la fuerza, por lo que los niños no quieren estudiar, no quieren aprender nada de sus padres. Debido a esta costumbre tan mala, los niños no quieren aprender más de sus padres. Es decir, por el error de la manera de enseñar de sus padres, los niños no quieren aprender. Cuando yo era tan niña, yo pude aprender de parte de mi papá, Pastor Principal. Cuando Pastor Principal me enseñó sobre la historia, siempre me enseñó para que yo pudiera entender. Es decir, no me obligo a memorizar simplemente. Por ejemplo, la madera puede ser flotado sobre la superficie del agua. Entonces, el Pastor Principal me mostró realmente poniendo la madera sobre el agua. También un día puso el acero dentro de agua y me dijo, acero 땅에 대면 쇠나 이런 것들이 올라오는 이런 것들이 있습니다. 자석을 대면 쇠붙이가 올라오는 것이 있습니다. 그 장면을 보여주시면서 당회장께서 그런 말씀을 하십니다. se hunde en el agua.
주님이 우리를 부르시면 우리는 이 쇠붙이처럼 자석에 딱 붙는 것처럼 Un día y 주님께로 llevó un imán 올라간단다라고 y 말씀해 주셨던 puso 기억이 있습니다. entre el polvo de 이해할 수 acero 있도록 그 능력에 y 맞춰서 mirando 말씀해 주셨기 la relación 때문에 entre acero y 더 자세히 imán. 마음에 El pastor 새겨질 수 principal me 있었습니다. dijo que 지금 우리에게 nosotros 해주시는 también, 말씀도 cuando viene 그렇습니다. Jesús, 주입식으로 Jesucristo otra vez, 안내를 nosotros 가르쳐 주시는 것이 아니라 seremos 먼저 atraídos a 그날 Jesús 살고 como este 행하시면서 acero ante 얼마나 imán. 행복한지, Gracias a 얼마나 esa enseñanza 아름다운지, 어느 때는 천국과 tan 지옥을 amable, 보고 오셔서 yo pude 신문을 aprender 통해서 bien. 보여주시기도 Eso 하고, me encanta mucho, 목자에서 그 estudiar y 층층을 aprender. 너무나 성도님들에게 행복하게 보여주시면서 En nuestra iglesia 말씀해 también, 주십니다. pastor principal, en 이렇게 esa manera tan 가르침 suave 받는다고 y 다 amable, 좋은 nos 것이 아니라 enseña la palabra de Dios 어떤 Padre. 방법으로 가르침 받느냐가 Eso, 중요합니다. y los padres deben 어떻게 cuidar 하면 bien 상대의 para 마음을 enseñar bien a sus 사로잡아 동청할 수 hijos. 있게 만들 수 있을까? 그 방법이 참으로 중요한 것입니다. 하나님의 법도를 지킨다고 하는 것이 Lamentablemente, algunos miembros todavía sienten una dificultad de guardar los mandamientos de Dios Padre porque ellos todavía son niños espiritualmente. Hermanos, nosotros debemos oír la palabra de Dios Padre con gozo y agradecimiento. Los sabios pueden oír con gozo la palabra de Dios Padre porque ellos ya entienden muy bien el resultado de guardar los mandamientos de Dios Padre. 명철이 따라옵니다. Además, los 하나님의 sabios 말씀이 siempre 이것이 tienen la 옳다라고 prudencia. 나오면 내가 어떻게 하면 Porque 행할 수 있는지에 대한 길이 보이게 Cuando 된다는 entendemos 것입니다. que la palabra de Dios Padre sea correcta, entonces y nosotros podemos buscar la manera de guardar los mandamientos. Por ejemplo, después de conocer al Señor Jesucristo, después de conocer al Señor Jesucristo, nuestro pastor principal pudo tener la primera sabiduría. Dios está vivo. Eso, y pastor principal luego quiso hallar a Dios Padre, y eso empezó a asistir a la iglesia. Es decir, cuando recibió la primera sabiduría, pudo tener la prudencia, es decir, la manera de conocer a Dios Padre. Luego compró la Biblia y empezó a leer la Biblia y empezó a obedecer a la palabra de Dios. Es decir, después de darse cuenta de conocer a Dios Padre, el pastor principal empezó a buscar a Dios Padre con su prudencia. 바로 성경을 상고하고 새벽 기도를 하셨던 것은 아닙니다. 교회를 갈 때를 제외하고는 여전히 술 담배를 하셨습니다. Al principio, pastor principal no podía guardar todos los mandamientos porque no tenía suficiente conocimiento de la Biblia y eso, y fumaba y bebía al principio de su vida cristiana. Pero unos meses después, y asistiendo a varias reuniones de avivamiento, él pudo retener la prudencia espiritual. Gracias a las palabras de otros pastores, el pastor principal pudo entender la manera de vida cristiana. Y eso empezó a leer la Biblia y empezó a guardar los mandamientos de Dios Padre. También entendió por qué debemos guardar el día del Señor, porque nosotros debemos dar el diezmo. Para recibir la bendición, el pastor principal empezó a sembrar. Entendiendo esta palabra y mandamientos de Dios Padre, el pastor principal empezó a obedecer. El pastor principal tenía la confianza en Dios Padre y en la promesa de Dios Padre de la bendición, y eso nunca escatimaba, ofreciendo mucho. Aunque en aquel momento tenía mucha deuda, pero el pastor principal trató de sembrar más. Y Dios Padre lo amó tanto y eso bendijo mucho y dio varias pruebas para refinar su corazón y guió al pastor principal por el camino de bendición. Y a corto plazo, el pastor principal pagó toda la deuda y luego fue llamado como siervo de Dios. Y así, después de entender el camino de Dios Padre, el pastor principal recibe la prudencia y andó por el camino tan rápido. Es porque todos ustedes puedan ser como pastor principal. Cuando tenemos la prudencia, nosotros podemos entender el camino de recibir la bendición. Y cuando sabemos así, nosotros podemos guardar y andar por este camino. Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia,
prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, y entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y versículo 6, y porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, y cuando entendemos la manera de temer de Dios y obedecer con corazón sincero, Dios Padre nos dará la sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo recibió esta sabiduría. Jesús siempre leía el corazón malo de otros y siempre enseñó con la palabra bondadosa y quebrantó la maldad de otros. Jesucristo también entendió la maldad de otros y enseñó a él con palabra buena, y gracias a esta enseñanza los malos también pueden ser quebrantados su pensamiento malo. A veces muchas personas tentaban a Jesús y probaban a Jesús con palabra tan engañador. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13 dice, y cuando Jesús comieron en la casa de Mateo y él comieron con publicanos y pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Con la enseñanza, con sabiduría bondadosa celestial, nuestro Señor Jesús quebrantó y la obra de maldad de otros. Proverbios capítulo 2, versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Es decir, si seguimos por el camino de la bondad, nosotros podemos recibir esa bendición a tal personas y entrará la sabiduría en su corazón. 사업을 하든 가정에 있든 분야에 하나님의 일을 하든 지혜가 부족함으로 난감한 일이 Pero cuando tenemos la falta de la sabiduría, tenemos problemas en nuestro hogar, nuestro negocio. 어떻게 이것을 응답받을 수 있을까 하는 분들은 Ahora quiere recibir esa sabiduría de Dios, entonces deben oír otra vez la palabra del sermón de estudio de Proverbios. Entonces puede hallar la respuesta. Si tenemos este tipo de sabiduría, nosotros podemos aplicar la respuesta las varias maneras en nuestra vida real. Por lo tanto, al vivir en este mundo, cuando tenga algún problema, si tenemos esa sabiduría, no seamos desmayados y desanimados, sino con sabiduría podemos vencer y recibir la respuesta y andaremos por el camino tan prosperado. Cuando personas tienen varios problemas y tienen contienda y división entre esposos, entre miembros de familia, entre parientes y vecinos, a veces entre los hermanos en Cristo, tienen contienda y división. Todo esto es debido a la falta de sabiduría. Pero si seguimos a la justicia y corrección y rectitud y bondad, entonces podremos tener la sabiduría que proviene de Dios y podemos vencer toda esta prueba. Primera Corintios dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pero realmente no hay ningún lo insensato en Dios Padre. Es una parábola para que nosotros entendamos. No hay ningún insensato en Dios Padre. Pero Dios Padre, si tenemos la sabiduría de Dios, entonces, ¿qué tendremos falta? ¿Qué falta tendremos? Pastor principal recibió la sabiduría de parte de Dios y eso está guiando a muchas almas en el mundo hacia la Nueva Jerusalén. Pastor principal no usa ningún conocimiento del mundo, solamente con sabiduría de Dios. Él tiene gran sueño y está cumpliendo uno por uno en su vida.
Y eso pidió a los trabajadores de la iglesia que obedecieran con sí y amén. Hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años también. Solamente el pastor principal nos pidió la obediencia a su voluntad. El pastor principal está trabajando, oyendo la voz del Espíritu Santo. Y eso sí, realmente tenemos una confianza en el pastor principal. Entonces Dios Padre obrará. Pero lamentablemente algunos trabajadores siempre se quejaban diciendo, sería difícil, es imposible en la realidad. Y por lo que Dios Padre no pudo cumplir su voluntad. Para ver la obra de Dios Padre, nosotros debemos obedecer a su voluntad. Y sobre esto, pastor principal predicó muchas veces. Hermanos, la obediencia espiritual es obedecer a lo que no podríamos obedecer con nuestra habilidad. Pero lamentablemente algunos trabajadores no pueden obedecer a lo que debemos obedecer. Pero ahora pasó muchos tiempos y transcurriendo el tiempo, muchos miembros han entrado en el espíritu completo y eso están obedeciendo a la voluntad del pastor principal por completo. Y también quieren asemejarse a la sabiduría del pastor principal y estoy tan agradecida. En nuestra iglesia tenemos muchos hombres de espíritu completo y los hombres de espíritu completo siempre no piensan negativamente. Cuando tienen algún problema en su vida real, siempre piensan en lugar de pastor principal. Cuando tiene algún problema para preparar un proyecto para el rey de los padres, y cada momento que tenga problema, siempre piensa en lugar de pastor principal y recibió la sabiduría de Dios y pudo resolver todo el problema. Y nosotros también debemos hacer así. El tercero quiero decir sobre la prudencia. ¿Qué relación hay entre sabiduría y prudencia? Espero que ustedes puedan oír bien y utilizar este mensaje en su vida real con sabiduría y prudencia. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la prudencia? Yo dije, la sabiduría es utilizar nuestro conocimiento en nuestra vida. Eso depende del conocimiento que es en nuestra cabeza. Perdón, nuestra sabiduría dependerá de utilizar el conocimiento que está en nuestra cabeza. La sabiduría es conocer el camino. Yo dije hace un rato, por ejemplo, aunque haya el camino en el campo, pero si no hubiera la luz de luna, no hubiera ninguna lámpara, entonces nosotros no podríamos andar por este camino. Es decir, cuando tenemos el conocimiento y sabiduría, nosotros debemos la prudencia para hallar el camino. La sabiduría es utilizar el conocimiento y la prudencia es conocer el camino. Es decir, cuando tenemos la sabiduría y conocimiento, nosotros podemos utilizar nuestro conocimiento perfectamente. Por ejemplo, supongamos, ahora yo quiero explicar con ejemplo de coche de carrera. Coche de carrera es para competición de velocidad, por lo tanto, y la velocidad y seguridad es muy importante. Eso los ingenieros cambian la forma de coche y ponen un motor especial y nueva materia. Eso algún coche de carrera puede correr más de 300 kilómetros. Pero para ser reconocido su velocidad, con su forma hermosa, no puede ser reconocido su capacidad. Para recibir este buen reconocimiento, deben correr realmente la carrera. La sabiduría también, aunque tiene mucho conocimiento y sabiduría, aunque tiene un montón de conocimiento, pero si no utiliza su conocimiento, entonces no puede ser reconocido como sabios. Como coche de carrera, cuando puede utilizar su conocimiento, puede ser reconocido como sabios.
그런데 차가 달리기 위해서는 길이 매우 Pero para 중요한 correr 역할을 bien 합니다. el coche, 차가 달릴 수 el 있는 camino 길에는 será 여러 muy 종류의 길이 importante. 있는데 Hay varios tipos de 비포장 caminos, 도로인 por ejemplo, 시골길, el 울퉁불퉁한 sendero, 길이며 꾸불꾸불한 y paseo, 산길, 골목길도 y 있습니다. avenida, 포장이 잘된 carretera 도로에는 y 일반 도로가 autopista. 있고 고속도로와 같이 반듯하고 포장이 Creo que 잘된 길도 있습니다. para el coche, 자동차가 달릴 때 autopista 최고 속력을 será 발휘할 수 있는 perfecta. 곳은 당연히 Para correr más 자동차 전용 rápidamente, 경주장의 será mejor la 경우라면 autopista. 자동차가 En el 달릴 수 caso de 있는 pista de 역량의 carrera, 최대치로 será perfecta. 발휘할 수 있을 것입니다. 이처럼 길이 있으면 자동차가 Así, 달릴 수 있는데 si hay camino, 경주용차가 el coche 시원하게 puede 뚫린 고속도로를 correr. 만났을 때 마음껏 Pero 달릴 수 cuando 있는 corren 것처럼 en la autopista 지혜도 o en la pista 명철이 de 있는 carrera 곳에서 puede 마음껏 활용될 수 correr 있습니다. rápidamente así. 명철이 Cuando 바로 이런 tienes prudencia, 고속도로와 같은 puede 역할을 해주는 것입니다. mostrar su sabiduría 포장이 잘된 más perfectamente. 도로일수록 Es decir, 자동차가 더 잘 달릴 수 y 있는 것처럼 conocimiento es importante y utilizar el conocimiento es la sabiduría. Y prudencia es la manera de usar su sabiduría. 이것이 바로 경주용 자동차가 달리는 것에 비유한 지혜와 Es la 고속도로에 relación 비유한 명철과의 entre sabiduría y 관계성입니다. prudencia. 이와 같은 관계성을 성경에서 찾아보도록 하겠습니다. Yo quiero explicar con ejemplo de la Biblia. En 2 Samuel capítulo 18, Absalón estuvo contra David, pero murió en la guerra. Después de vencer en la guerra, los soldados de David tenían que enviar una noticia de la victoria a David. A aquel momento, un hombre que se llama Ahimaas quiso quiso decir a David, pero general Joab dijo, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, porque Joab entendió el corazón de David. Y envió a otro hombre etíope para decir a David. Ahimaas fue el hijo de Sadoc, sacerdote. Sadoc quiso seguir a David cuando David se rehusó con arca de Dios. Pero David lo creyó y volvió a él, al Absalón, para usarlo como espías. Y Sadoc estuvo al lado de Absalón. Amigo de David, Usai también estuvo al lado de Absalón y dio a Absalón una trampa falsa y luego dio esta noticia a Sadoc y Sadoc envió a su hijo para decir a David esta noticia. Su hijo Ahimaas entregó esta buena noticia a David. Ahí Ahimaas era un criado tan fiel. Eso, después de terminar la guerra contra Absalón, Ahimaas quiso enviar una noticia de victoria a David por sí mismo, pero Joab conoció muy bien el corazón de David. Antes de la guerra, David pidió a sus soldados que perdonaras y salvaras a su hijo Absalón. Aunque su hijo traicionó a su padre, pero este padre no quiso matar a su propio hijo. Pero lamentablemente Joab mató a su hijo, a Absalón. Y esa noticia de la victoria no puede ser el gozo a David. Joab lo entendió muy bien. Y eso enseñó a Ahimaas esto. Pero Ahimaas quiso ir a David. Y por fin, salió del campo de la guerra y fue a David por el atajo y llegó antes que un etíope y llegué y dio una noticia de la victoria a David. Pero David se preocupó mucho por Absalón y como pensamiento de Joab. Ahimaas también tuvo sabiduría y se entendió la voluntad de Joab. Eso no deseó nada sobre la muerte de Absalón a David. Luego, este etíope llegó y cuando David preguntó sobre Absalón, él dijo, el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Ese etíope no tuvo la sabiduría, porque por la muerte de Absalón, David lloró mucho. Y la tropa de David no pudo tener gozo. Aunque tenía la victoria, ellos no pudieron recibir el conocimiento de la victoria.
얼마나 훌륭한 지혜와 명철의 조화입니까? 이렇게 지혜라는 것은 Y así, 살아가면서 cuando tenemos la 무엇을 sabiduría y 전달함에 prudencia, 있어도 y cuando 이처럼 entregamos una 달라지는 noticia, 것입니다. podemos 사울과 cambiar 압살롬이 el resultado, 블레셋과 depende de nuestra 전투에서 sabiduría y 전사하였을 때 다윗이 prudencia. 기뻐할 줄 Cuando 알고 Saúl 호나산으로 y 달려와 Jonatán murió 그 en el 소식을 campo de la 전한 guerra, 사람은 un 오히려 hombre 다윗에게 죽임을 y 당했습니다. entregó esa 그런 것을 noticia 놓고 보아도 a David 우리는 y 무엇을 murió 전달하거나 por 말할 causa de esa 때 noticia. 각종 계획을 Eso, 할 때 nosotros 지혜가 también, cuando 있고 없음에 entregamos 따라 una 이렇게 noticia 차이가 a 나는 otros, 것을 알 수가 debemos usar 있습니다. nuestra sabiduría 예를 y 들어 prudencia. 당회자님께서 Por 주변에서 ejemplo, 어떤 보고를 y 당회자님께 al 할 pastor 때 principal, 참 algunos 지혜롭지 trabajadores 못하게 보고를 entregan 하는 un 경우가 있습니다. informe 어떤 sin sabiduría y 충격적인 사건을 prudencia. 보고할 때 Por ejemplo, 설교 전에는 전하지 않는 것이 예입니다. normalmente a los 충격적인 predicadores 어떤 no 사건을 deben entregar 받게 una 되면 noticia 단에 올라가서 impactante, 설교하시기가 porque 참 힘들기 si 때문입니다. 마음이 conociera 무거워지고 alguna noticia 어떤 사건에 negativa, 따라서는 pastor principal no 슬퍼지기도 podría 하고 predicar con 괴롭기도 한 gozo 내용들이 fácilmente, 있습니다. porque 설교는 causará 기쁨과 gran 충만함으로 증거해야 할 tristeza 시간이기에 그 o 시간을 impacto 피하고 en su mente. 설교가 끝난 Para 다음에 predicar bien, 전해야겠다라고 los predicadores deben 하면 mantener 그렇지 su gozo y 못해서 felicidad 충만함을 잃게 y 하거나 la señal del Espíritu 설교하시기에 Santo. Pero 굉장히 lamentablemente 힘들게 alguna noticia tan 만드는 경우가 impactante 있습니다. puede 지겹다고 하면 결코 hacerle 그렇게 할 perder 수가 su 없습니다. ánimo o 이런 su 일들은 energía. 가정에서도 여러 면으로 볼 수 있습니다. Pero 부부간에도 lamentablemente 그렇고 algunos 자녀 사이에도 그렇습니다. trabajadores no 아버지가 밖에서 podían 퇴근하고 entender 들어오실 esto. 때 En la 얼굴 casa 표정을 también, 보고 기쁜가 cuando 슬픈가 un padre 그렇지 않은가를 vino de 알 su 수 trabajo 있습니다. y los 기쁘고 niños 즐겁지 y 못할 esposa 때 deben leer su 어떤 좋지 semblante 못한 소식을 para 전해보십시오. leer su 그 su 가정이 humor. 무거워질 수밖에 없습니다. Cuando 반대로 no 어떤 está 기쁜 feliz 소식을 y 전하면 no deben 마음이 불편했던 hablar, 것도 no 오히려 deben entregar 풀어주는 la 역할을 할 수도 noticia 있는데 negativa 기쁘지 porque 못한 상태에서 causaría 또 기쁘지 más 못한 말을 tristeza. 전하게 되면 얼마나 무겁고 평화롭지 못한 가정이 Por 될 수 causa de 있는 esto, 것을 알 수 puede 있습니다. quebrantar la paz de la 부부간에도 familia 마찬가지입니다. entre los esposos 할 말이 있고 también. 못할 말이 있고 전할 때가 있고 No deben 전하지 decir 않을 alguna 때가 palabra 있습니다. y también 아무리 debe 기쁜 말을 esperar 전한다 y 해도 aguantar 전하지 para el 않을 momento 때가 있고 adecuado. 어떤 때는 아침에 전해야 하고 Además, 어떤 때는 잠자리에 말을 해야 하는 것이 있습니다. alguna cosa no 만약 deben 아내가 decir en la 출근할 때 mañana. 남편을 붙잡고 Por ejemplo, 아침부터 어떤 무거운 y desde 얘기를 mañana, 한다면 si 남편은 habla alguna 밖에서 cosa 근무하는 동안 tan 하루 종일 tristeza, entonces 힘들고 su 무겁게 marido 보낼 수밖에 deben 없습니다. 제가 그런 일이 preocuparse 있었습니다. por todo el día 다니엘 철야 trabajando en su 원장님을 empresa. 뵙는 시간은 다니엘 철야 오실 때나 갈 Yo 때입니다. también, 근데 yo 다니엘 철야에 puedo ver 무거운 a mi 말씀을 mamá, 드렸습니다. directora 근데 Bognimni, 그 다니엘 철야 내내 원장님이 antes de 눈물로 reunión de 기도하시는 Daniel 모습을 y después 보면서 de 저는 reunión de 통해 Daniel. 자복을 했습니다. Un día 아버지, yo informé 행복하고 alguna 즐거운 noticia 소식을 negativa 전해드려야 a 되는데 directora 지금 Bognimni 다니엘 antes 철야 de reunión de 인도하시는데 Daniel. 제가 Aquella 이렇게 noche, 걱정되는 directora 소식을 Bognimni 전하였고 lloraba 원장님께서 y 눈물로 todo el tiempo de 인도하십니다. oración de Daniel. 절대 Y 좋은 mirando las 소식, lágrimas 즐거운 de 소식 directora 전할 Bognimni, 때에 me 맞게 arrepentí 전하는 mucho, 사람이 porque en 되게 aquel momento 해주십시오라는 yo 기도를 tuve falta de 하였습니다. sabiduría y 한 prudencia, 번은 por lo que 어떤 yo hice este error. 엄마가 어머님이 이제 장시간을 지방에 내려갔다 올 일이 있었습니다. 그래서 가족들에게, 남편에게, 자녀들에게 당부를 하고 갔습니다. 그런데 정말 이 가족들이 너무나 잘 En alguna familia, 며칠 동안 어머니가 una 안 계신 madre 데도 잘 tenía que ir 지냈습니다. a otra 그리고 어머니 오신 provincia 다음에 y eso 어머님 걱정하지 dijo sobre 마십시오. esto 저희가 a 너무나 su 행복하게 잘 esposo y a 보냈습니다. sus 설거지도 hijos. 잘했고 밭도 잘 Cuando no 먹었고 estaba 반찬도 잘 챙겨 su 먹었습니다. madre, esos hijos 라고 행복하게 말씀을 드렸는데 이 어머니 pasaba muy 얼굴이 별로 bien. 안 행복하신 거예요. Eso, 행복하게 잘 보냈습니다만 어머니가 기쁘셔서 esos 그랬냐고 niños 했는데 dijeron a 그게 su 약간 안 mamá, 행복하세요. aunque tú no 가족들이 estás 걱정이 en 됐습니다. nuestra 왜 casa, 이렇게 안 행복하실까? estábamos tan felices 고민을 y 하다가 no 한 tuvimos 자녀가 ningún problema. 어머니 그런데 저희가 아무리 열심히 Pero 해도 al oír esta 어머니가 confesión de 해주신 sus 것만 hijos, 못했습니다. su madre no estaba 항상 이렇게 feliz. 따뜻하게 해주시고 감동적으로 해주셨는데 저희가 Los niños 열심히 no podían 노력한다 해도 entender 여러 por qué 명이 su 같이 madre 해도 no 어머니 estaba 한 번만 feliz, 못했습니다. aunque ellos ellos pasaban muy bien. 얼굴이 활짝 Pero 핀 것을 una 보았습니다. hija 또 dijo 어떤 a su madre, 연구 결과를 madre, 이렇게 연구해서 aunque 나왔던 내용을 볼수 estábamos muy 있었는데요. bien, pero 네, tuvimos, 결혼할 사람을 no tuvimos 어머니에게 felicidad 소개시킵니다. como 근데 tú 같이 estás 식사하는 자리에서 con nosotros. 열심히 이 Es decir, 결혼할 y 사람들 gracias a esa 칭찬을 막 confesión, 합니다. su madre 근데 estaba 어머니 얼굴이 feliz 점점 otra 굳어요. vez. 불편해하십니다. 근데 다른 경우는 이제 실험을 하는 거예요. 다른 경우는 어머니 우리 지금 만나고 있는 사람이 어머니를 너무 닮아서 어머니는 항상 우리에게 이렇게 해주시는데 어머니를 닮아서 이런 부분이 있어요. 이렇습니다라고 얘기하는데 어머니 얼굴이 활짝 펴지시는 거예요. 우리가 Y 같은 말이라도 otro ejemplo, 항상 상대를 배려하고 perdón, 상대의 마음에 aunque 맞춰 hablamos 말한다는 mismo 거. contenido, 또 오늘 nosotros 본문 debemos 말씀대로 hablar en lugar de 때와 otros 시간에 para 맞춰서 agradar a 말하는 otros. 것이 También 얼마나 debemos aguantar 중요한지 알 hasta 수 el momento 있습니다. adecuado.
자녀들이요 부모에게 용돈을 탈 때도 그거는 잘하는 것 같아요. Cuando los niños piden un dinero de bolso, también deben leer el humor de sus padres. Cuando sus padres están en humor tan malo, entonces sería muy difícil para conseguir dinero de bolsillo. Y así, cuando hacen algo y depende de su sabiduría y prudencia, pueden tener buen resultado o no. Y así, donde está la sabiduría, puede usar su sabiduría. Perdón, donde está su prudencia, puede usar su sabiduría. Así, cuando tenemos esa prudencia y sabiduría, podemos entender nuestro camino de antemano y podemos usar nuestra sabiduría andando por este camino. El rey Salomón tiene esta su prudencia y sabiduría. Por lo tanto, ha sido gran bendito y ahora consultamos juntos su vida. En Primera Rey, capítulo 3, y dos mujeres tenían la lucha por un niño, por un bebé. Y gracias a la sabiduría, el rey Salomón pudo usar su prudencia. Si no hubiera tenido la sabiduría, entonces no podría usar su prudencia. Es decir, la sabiduría puede perfeccionar la prudencia. Cuando el pastor principal da consulta a los miembros, él puede leer el corazón de otros. A través de la conversación tan corta, el pastor principal puede leer el carácter de otros. También puede leer la veracidad de su palabra. Casi 100% puede acertar la intención de otros. Después de entender perfectamente que el pastor principal puede consultar con su sabiduría. Gracias a esa consulta tan exacta, muchos miembros se arrepintieron y recibieron la respuesta. Es decir, después de leer el corazón de otros, el pastor principal puede recibir la sabiduría y luego puede buscar la manera con su prudencia, y cuando consulta de esa manera, los miembros pueden cambiar. Pero a veces el pastor principal no dice nada porque algunos miembros no tienen suficiente corazón para recibir la reprensión. En este caso, el pastor principal no dice nada porque esto puede causar un rencor. A veces, aunque sabe la respuesta, el pastor principal no le hace caso. Estoy tan agradecida a Dios Padre porque a través de la prueba de bendición, antes yo siempre quise dar muchas cosas a mis vecinos. Yo siempre quería estar con muchas personas, pero yo no tenía la templanza en esto. Pero gracias a la prueba de bendición yo pude aprender. Esta no es la maldad. Por ejemplo, antes yo dije a mi miembro, tú puedes entrar más rápidamente. Yo consulté así. Pero aunque hablaba de esa manera, algunos miembros recibieron un ánimo, pero algunos miembros sintieron una tristeza, una herida. Pero gracias a la prueba de bendición, y yo pude pensar en lugar de pastor principal. Por ejemplo, cuando recibimos la nota de la VNRP, y a veces el pastor principal explica muy detalladamente sobre la nota de la VNRP desde altar. Además, el pastor principal sabe muy bien el momento adecuado para repartir la nota de la VNRP. A veces reparten muy rápidamente, muy temprano, y a veces reparten muy tarde. En mi caso, yo siempre quise dar la nota de la VNRP más rápidamente, pero el pastor principal conoció muy bien el corazón de cada uno, y eso, y depende del corazón de otros, siempre lo hizo. Entendiendo esto, yo pude sentir la prudencia y sabiduría del pastor principal, y yo quiero ser como pastor principal. Judas Iscariote, un discípulo de Jesús, tampoco podía entender el corazón de Jesús, y eso, al mirar la bondad de Jesús, él condenó a Jesús.
Jesús entendió muy bien el corazón del ser humano y eso pudo resolver ese problema. A propósito, a Salomón, dos mujeres llevó un bebé y lucharon por este un bebé. Y Salomón quiso decidir correctamente y de repente recibió la sabiduría y gracias a su prudencia pudo hallar la manera y con esta manera pudo utilizar la sabiduría. ¿Qué hay diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la madre sanguínea y la madre falsa? Creo que Salomón pudo tener la sabiduría pensando que la madre real, la madre verdadera, y pudo sacrificarse para su hijo. Esto no es el conocimiento, porque esta sabiduría no puede tener por el conocimiento, por aprender. Pero Salomón recibe esa sabiduría. ¿Quién madre sanguínea puede ver la muerte de su hijo? Eso, cuando parte a este bebé, la madre sanguínea concederá. Pero la madre falsa no lo haría. Salomón recibe esa sabiduría. Entonces, ¿cómo puede realizar este acontecimiento? Es decir, después de recibir la sabiduría y con su prudencia, y Salomón buscó la manera y luego decidió la manera de poner este acontecimiento ante dos mujeres. Y eso, Salomón dijo, parte por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Parece una decisión tan horrible, pero era gran prudencia. Según Primera Rey, capítulo 3, versículo 26, nosotros podemos ver la reacción tan diferente entre dos mujeres. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Y esta mujer mala se mostró su maldad. Para ese punto nosotros debemos pensar una cosa. Si Salomón no hubiera tenido el amor verdadero, entonces pensaría que la madre falsa será justa y eso y decidiera que daría este niño vivo a la madre falsa y pensaría que la confesión de madre verdadero sería real y eso castigaría a esta madre sanguínea. Pero Salomón ya adivinaba el resultado con su sabiduría, por lo tanto decidió así, de esta manera. Versículo 27 dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entre dos mujeres, la mujer mala, creo que tenía un temor de Salomón por su sabiduría. Mirando esta sentencia tan sabia, y las personas respetaban a Salomón como Dios. Creo que esa mujer mala sentía gran remordimiento y vergüenza ante esa sentencia tan sabia. Y esta madre sanguínea sintió gran agradecimiento a Salomón porque pudo resolver su problema y consiguió su hijo vivo otra vez. Creo que luego quiso sacrificarse por Salomón hasta su vida. Y creo que obedecía a Salomón en su vida. Proverbios dicen, cuando tenemos la sabiduría y prudencia, podemos ser benditos. Hermanos, los malos no pueden estar ante los sabios, pero los buenos respetarán a los sabios y obedecerán y se dedicarán hasta su vida. Por lo tanto, los sabios pueden ser benditos. Porque toda la gente tiene su propia
propio problema en su vida. Pero si un sabio puede resolver su problema, entonces toda la gente amará a este sabio, porque desde este sabio puede recibir la respuesta. Eso le darán un respeto y amor. Por lo que los sabios naturalmente pueden ser amados por mucha gente. Si todos ustedes, cada uno, pudiera tener esta sabiduría y prudencia, entonces ustedes todos pueden ser benditos, porque todos pueden tener la vida tan feliz. Entonces, con esta sabiduría y prudencia, pueden tomar todos, meditar siempre. Visitando las casas de los miembros, a veces, en mi caso, yo tengo que recibir perdón, cuando visitamos la casa de los miembros, algún líder de la zona siempre me guía. Pero lamentablemente, algún líder de la zona no sabe del camino más rápido. Eso un día yo pregunté a ese líder, ¿por qué tú no conoces bien este camino? Pero este líder me dijo que en mi caso no tengo ningún interés en las cosas carnales, solamente tengo interés en las cosas espirituales. Creo que esta hermana siempre quiere leer la Biblia, quiere estudiar la Biblia, quieren oír el sermón, pero visitando las casas de los miembros no recuerdan bien los caminos. Es decir, no meditan esas cosas. Si meditaba una vez, si hubiera meditado una vez más, entonces podría trabajar más efectivamente. Así en nuestra vida, a veces con visión, con sabiduría, con prudencia, nosotros podemos vivir más efectivamente. Para conducir el coche, deben adivinar la situación de avenida. Depende de los días, depende de las horas, depende de los lugares. Eso sí, realmente tiene sabiduría y prudencia, puede evitar atasco. En el caso del pastor principal, antes de salir de casa, siempre piensa el estado de la avenida, y por lo que puede viajar más temprano, más rápidamente, y en la vida real, en la vida espiritual también. Cuando tenemos la vida cristiana, nosotros debemos meditar en nuestra vida espiritual. Entonces podemos hallar muchas cosas. Podemos ir más rápidamente. Por ejemplo, algunos miembros siempre oran ardentemente: Padre, tengo odio, por favor, ayúdame para que yo pueda sacar este odio. Está orando tan vagamente. Pero los que meditan mucho y confiesan a Dios Padre más detenidamente: ¿con qué situación yo siento este odio? ¿Con quién yo siento este odio? Y eso ora más detenidamente a Dios Padre. Y luego, cuando se encuentra con su compañero a que odia, y puede meditar la manera para vencer este odio. Por ejemplo, después de orar ardentemente, este miembro sabio hizo un ensayo anteriormente para hablar suavemente con su compañero al que odio. Así, en nuestra iglesia muchos miembros oyen la misma palabra, pero algunos se dan cuenta y cambian más rápidamente con su sabiduría y prudencia, pero algunos no. Algunos confiesan el amor del pastor principal, pero no cambia drásticamente. ¿Qué es la diferencia? Si realmente medita y reflexiona por sí mismo, con prudencia y con sabiduría, entonces pueden cambiar más rápidamente. Eso ustedes deben meditar y reflexionar por sí mismos, uno por uno, con la palabra de Dios Padre. Para esto deben orar ardentemente, deben pedir a Dios Padre la sabiduría que es de lo alto. No deben poner la palabra de Dios Padre como conocimiento simple. Usted
deben usar esta palabra en su vida real. Ya tenemos suficiente conocimiento sobre la palabra de santidad, pero nosotros debemos aplicar esa palabra de santidad en nuestra vida real. Cuando tenemos la sabiduría, podemos usar este conocimiento de la Biblia, la palabra de la vida, y también cuando utilizamos esta palabra, nosotros podemos hallar el camino más efectivo para aplicar más efectivamente. Esta es la prudencia. Hermanos, quiero decir la conclusión. La palabra de la sabiduría es tan emocionante cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y nosotros podemos utilizar con sabiduría esta palabra en nuestra vida. Cuando tenemos esta sabiduría, podemos leer el corazón de otros, podemos entender la maldad y bondad de otros. Cuando podemos discernir esto, podemos ayudar a otros espiritualmente. Pero para recibir esta sabiduría, nosotros debemos santificar nuestro corazón. Si llegamos a este nivel de sabiduría, entonces sería muy bien. Pero para recibir esta bendición de sabiduría, debemos santificarnos nuestro corazón. Porque nosotros queremos recibir la sabiduría de Dios, no del mundo. Cuando tenemos la santidad en nuestro corazón, podemos salvar a otros miembros. Si no, usaremos esa sabiduría para aprovechar simplemente. Pero tenemos este buen corazón, podemos recibir la sabiduría que es de lo alto. Por lo tanto, no buscamos el beneficio de otros, no andamos por el camino correcto, entonces nuestra sabiduría no puede ser la buena sabiduría. Hermanos, el camino de Dios no es el camino por nosotros mismos, sino con nuestra sabiduría. Dios Padre quiere que nosotros ayudemos a otros. Cuando tenemos la misericordia y compasión a otros, podemos recibir esa sabiduría. Nosotros tenemos el conocimiento de la Biblia, pero cuando utilizamos esta palabra de la vida para otros, nosotros podemos recibir la sabiduría y prudencia. Debemos tener armadura de palabra de Dios Padre, pero debemos usarlo con bondad de Dios Padre y aplicar en nuestra vida. Entonces podemos llegar hasta el nivel más profundo en el amor y la bondad. Espero que todos ustedes puedan andar por el camino de la sabiduría y prudencia de Dios Padre y tengan buen frutos y bendición en su vida. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué sobre la sabiduría y prudencia, inteligencia y conocimiento. Muchas gracias porque a través de Pastor Principal nos dio esta buena enseñanza. Padre, por favor, ayuda a los miembros para que ellos todos puedan recibir esa sabiduría y conocimiento y prudencia y utilizar la palabra de la vida en su vida real. No solo hoy, sino también todos los miembros deban meditar la palabra de Dios Padre en su vida y aplicarla en su vida. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recibiremos la oración del pastor principal por los enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda potestad, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera.
Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada, que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo y al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos a todo accidente y bendícenos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos